Oramos. Señor, queremos agradecerte en este día, acercarnos a ti en los méritos de Cristo para alabar y bendecir tu nombre. Qué hermoso es leer tu palabra y encontrar refugio en que Cristo es nuestra justicia y que podemos asirnos de Él a través de la fe. Indudablemente, si intentamos por la ley, por las obras de la ley, sujetarnos, hacerte agradables a ti, ganarnos la salvación, ganarnos el estar contigo por la eternidad, hemos de perecer. En tu palabra queda claro que la justicia no es por las obras, para que no tengamos nada en qué gloriarnos, Señor, sino que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es a través de la fe para que sea por gracia. Gracias porque, como hemos aprendido durante ya varias semanas, nos has enseñado que desde los primeros momentos, Señor, de la creación, tú habías revelado, empezado a mostrar, Señor, tu pacto de gracia, trayendo salvación, dando misericordia y permitiendo a aquellos que estaban cautivos por el pecado encontrar salvación solamente a través de Cristo. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Te rogamos que bendigas este tiempo y este día, de modo que nuestras conciencias estén atadas a tu palabra, a tus promesas, a tu gloria, a tus bendiciones, y que podamos rendirnos de todo corazón, con todo nuestro ser en adoración a ti. No solamente cuando cantamos himnos, sino también cuando escuchamos tu palabra. Eso es una manera de adorarte, Señor. Y lo queremos hacer en Cristo, lo queremos hacer en verdad, con reverencia, solemne, porque tú eres digno de toda nuestra entrega, de toda nuestra devoción, de toda nuestra adoración. Bendice a mis hermanos, te lo ruego también. Bendícenos a todos nosotros, a los que vienen en camino, te ruego que les preserves también. Y te ruego que añadas a tu iglesia a los que han de ser salvos. Por favor, Señor, a través de la predicación de tu palabra, trae salvación. Ten misericordia. Y también te rogamos que a través de la predicación y la enseñanza de tu palabra, te ruego que traigas sanidad a nuestras almas, arrepentimiento, que nos consueles, que nos confortes, pero también que nos exhortes, Señor. Bendícenos con tu presencia, te lo rogamos en Cristo. Amén. Desde ayer en la tarde, noche, ando con una carraspera rara, así que me perdonan si toso, si tengo que apagar el micrófono para tratar de limpiar mi garganta o tomo mucha agua. Sí, hermano, gracias. Desde la 42. Ok, estamos aquí. Vamos a avanzar con nuestro tiempo de clase dominical. Le agradecemos al Señor por el tiempo que nos dio por el pastor Alexander Mercado. Fue buen tiempo. Les informo que cuando íbamos el domingo al aeropuerto todo salió muy bien, sin novedad, y el Señor nos regaló un buen tiempo con nuestro hermano, tanto en la conferencia como en los módulos, como acá en la iglesia, a través de la predicación que Él nos trajo. Pero debemos continuar con nuestro estudio de la confesión de fe, capítulo 7, el último párrafo estamos evaluando. Si el Señor nos permite, vamos a tener alguna comparación, vamos a hablar de nuestros distintivos como bautistas, aprovechando esta doctrina que lo hemos visto, pero al compararlos vamos a ver mucho más claro cuáles son nuestros distintivos como bautistas y apegados a la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y vamos también a hacer un contraste, una comparación con la teología del pacto de los dispensacionalistas. Cualquier persona que haya venido de una iglesia de corte libre o pentecostal y esté en medio nuestro, era dispensacionalista y no lo sabía, y algunos lo sabían.
Entonces, vamos a nutrirnos, vamos a aprender, vamos a ver cuáles son esas diferencias importantes. La teología siempre ha de llenar nuestras vidas para nosotros ser obedientes al Señor. ¿Ok? ¿Tienen su confesión a la mano? Vamos a leer todos los párrafos. Alguien que lea el párrafo número 1, otro que lea el párrafo número 2 y otro que lea el párrafo número 3. Nos colocamos en contexto y seguimos avanzando, ¿ok? ¿Quién me ayuda con el párrafo número 1? La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. ¿Otro? Además, habiéndose el hombre cargado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de la salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. Siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Gracias, hermano. Más. Ok, eso nos falta evaluar un poco del párrafo número 3 y terminaríamos con oficialmente lo que dice la confesión de fe acerca de los pactos o del pacto de Dios. Y lo último que mencionamos era una pregunta importantísima. ¿Qué es el pacto de gracia? ¿Recuerdan? ¿Qué es el pacto de gracia? Algunos respondieron y yo sugerí una definición. Básicamente lo que hice fue reordenar las ideas o agruparlas de los párrafos. Y decíamos que el pacto de gracia es aquel acuerdo legal que a Dios le agradó hacer entre Dios y su iglesia. Decíamos que teníamos los sujetos allí después que el hombre ha acarreado la maldición de la ley por su caída. El Señor ofrece gratuitamente a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Y hay una promesa. Están las relaciones vinculantes allí. Cuando hablamos de fe, es lo que se debe tener, y Él promete dar su Espíritu Santo a todos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Hasta ahora vemos que hay un ofrecimiento universal. Dios llama a todos los hombres en todos los lugares, en todas las épocas, que se arrepientan de sus pecados. Pero los que forman parte específicamente del pacto de gracia son aquellos que han creído, los que tienen fe, aquellos que en sus relaciones vinculantes o en su responsabilidad con respecto a ese pacto son incluidos a través de la fe.
Y una vez incluidos, el Señor promete dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida. Fíjense que Él no descarta el hecho de que las personas que forman parte del pacto de gracia, ¿quiénes son los que forman parte del pacto de gracia? Su iglesia, perfecto. Esas personas fueron ordenadas para vida eterna. O sea que cuando eso es un señalamiento, una referencia a que Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo a aquellos que serían salvos. Entonces, ordenados para vida eterna a fin de darles disposición y capacidad para creer. Esa disposición y esa capacidad para creer, ¿de quién viene? ¿De quién viene? De Dios, porque es un pacto condicional. El pacto de gracia no es un pacto condicional, es un pacto incondicional. Dios promete salvar, Dios da la capacidad para creer, da la disposición, da el Espíritu Santo, y sea lo que sea que pase, por causa de Cristo, ese pacto no podrá ser violentado. Entonces, no depende de lo muy bueno que seamos, sino depende de Cristo. ¿Ok? Dale, adelante. Este pacto de gracia se revela en el Evangelio. ¿Ok? Tiene su completa revelación cuando nosotros vemos y entendemos el Evangelio en su plenitud. En primer lugar, Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, aunque no fue establecido formalmente el pacto de gracia en el Edén, sino que empezó su revelación, empezó a mostrarse, empezó a revelarse en Adán con la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Luego siguió dándose más revelación progresiva mediante pasos adicionales, y eso le llamamos el resto de los otros pactos: pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto sinaítico o mosaico, pacto con David y el nuevo pacto. Y después, mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento, podríamos intercambiar testamento por ¿qué palabra? Pacto, o sea, hasta su plena revelación en el nuevo pacto. Fue revelado completamente en el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto. Ahora bien, tuvo su inauguración formal o su establecimiento formal, ya esto es el nuevo pacto, con Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque Él es el gestor de ese pacto y quien obtiene los beneficios para nosotros. Entendemos entonces que el pacto de gracia empezó a revelarse en Génesis, terminó su revelación en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos, tendremos un entendimiento completo del Evangelio, de ese misterio que estaba antes escondido y que fue revelado ahora, que es el Evangelio. Tuvo su plena revelación allí y se inaugura con Cristo, nuestro Señor, quien derrama su sangre, y esa es la sangre del nuevo pacto. Y allí queda sellado, estipulado completamente ese pacto de gracia. Hemos durado bastante tiempo viendo el pacto de gracia, porque cuando los antiguos, los personajes de la Biblia pensaban en Dios, en sus planes, en sus propósitos, tenían algo en mente, y eso era la palabra pacto. Dios se reveló a su pueblo a través de la historia, a través de pactos. Todo lo que tenemos en la Biblia estaba en el contexto de un pacto. Adán, pacto de obras. Justamente después de eso se empieza a revelar el pacto de gracia. Y allí donde entramos con el pacto también de Noé. Lo que pasó con Noé fue en el contexto de un pacto. También lo que pasó con Abraham fue en un contexto de pacto. Lo que pasó con el pueblo de Israel cuando se hizo pueblo como nación fue en un contexto de pacto. Lo que después pasó con David fue un contexto de pacto. Lo que pasa con la iglesia ahora en el Nuevo Testamento es un contexto de pacto. ¿Qué pacto? El nuevo pacto. Si se fijan que siempre era en relación con eso. Entonces, el pueblo de Dios siempre ha pensado en el hecho de que Dios se digne, condescienda a comunicarse con su pueblo, siempre piensa en pacto. De hecho, los autores de la confesión de fe, desde que surgieron las confesiones de fe,
ellos tenían su entendimiento de la salvación era a través del pacto. Dios se reveló a su pueblo a través del pacto. De hecho, hablar de la doctrina de la gracia para aquellas personas o los reformadores, era hablar de pactos. Dios se reveló a través del pacto. Claro está, nosotros hemos dejado un poco el término porque hemos sido afectados por la teología de la prosperidad, de los pactos ilícitos, de los pactos esos raros que hace la gente. Con Dios no es. Con alguien lo deben hacer, pero con Dios no es. Entonces, quitamos de nuestra jerga, de nuestro vocabulario, o nuestra manera de expresarnos a través de predicar el Evangelio, la palabra pacto. Pero Dios se ha revelado a través de relaciones pactuales. Y eso es bíblico. Eso es muy bíblico. Estamos en el contexto entonces nosotros de un pacto, y eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros hablemos de pacto es que estamos hablando que el Dios soberano, independiente, trascendente, decidió voluntariamente condescender a hacer pacto, a hacer un compromiso legal, un juramento con un pueblo que no se lo merecía. En primer lugar hizo un compromiso, un acuerdo legal con Adán. Y Adán como criatura tampoco se merecía una relación tan íntima. Sin embargo, el Señor hace pacto y le ofrece una recompensa. Ahora pecamos, como dice el pacto de gracia, peca la humanidad y el Señor vuelve a hacer un pacto. Qué bueno, es una condescendencia. Entonces, cuando hablemos de pacto, veamos la misericordia y lo bueno que ha sido el Señor en que, siendo tan alto, tan separado, tan sublime, condesciende a relacionarse con personas o con la humanidad, con sus criaturas y con sus criaturas caídas, para beneficiarle. Imagínense eso. O sea, en vez de tener un mal concepto de la palabra pacto y tener eso malo que tenemos en la mente, deberíamos pensar, wow, el Señor se ha relacionado con su pueblo a través de pacto, se ha comprometido. Y cuando habla de pacto es que realmente hizo un juramento. O sea, que no es algo superficial o liviano lo que Dios hizo. Lo que Dios está haciendo a través de sus relaciones pactuales con su pueblo es comprometerse, es decir, sí, eso es más o menos lo que quería expresar, lo que pasó con Abraham cuando fueron cortados los animales por la mitad y se paseaban aquello entre los animales. O sea, estaba diciendo que sea cortado yo si no cumplo mi palabra. Es decir, estaba poniendo en juego su propia vida. Lo que pasa que en términos de Dios eso es algo complejo. Pero es como si Dios estuviese diciendo, estoy poniendo en juego mi propia vida para que te des cuenta que yo voy a cumplir mi palabra y lo que he prometido en relación contigo. Pues eso es bueno. Dios es fiel, Dios va a cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque Él hizo pacto, Él lo juró, Él lo prometió. ¿Sí? Vean lo importante, vean cómo eso en la práctica debe condicionar nuestro ser, nuestra adoración al Señor. Es algo muy bueno, es algo sumamente bueno. A la luz de eso, vamos a continuar con nuestro párrafo número 3 y lo leo completo. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿en dónde tiene su fundamento el pacto de gracia? ¿En dónde tiene su fundamento el pacto de gracia? ¿Quién lo responde? En aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Gracias. En aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Eso es lo que dice la confesión. Y podemos llamarle a eso el pacto de redención o un pacto intratrinitario. Y se incluye, viene entonces a la mesa un nuevo pacto. No que sea el nuevo pacto, sino un nuevo que no lo habíamos visto. Un nuevo pacto que es el pacto de redención. ¿Cuáles pactos hemos visto hasta ahora? Ajá.
y pacto de gracia. Cuando vimos pacto de gracia, vimos sus administraciones históricas en los otros pactos particulares, ¿cierto? Ahora se introduce un nuevo término que es el pacto de redención para hacer alusión a aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo hubo esa transacción? Excelente. Federal y eterna, en la eternidad. 1. ¿Cuándo fue la transacción o ese pacto que usó Dios con Adán en el Edén? ¿Cuándo fue? En el Edén. Excelente. Específicamente cuando le dijo que les dio las relaciones vinculantes, no comas de ese árbol. Si lo haces, vas a cargar maldición, pero si lo haces, en contraste, vas a ser bendecido con una relación mucho más íntima e inmutable conmigo. Perfecto. Ahora, el pacto de gracia. ¿Cuándo se hizo? Lo vimos en la confesión de fe. ¿Cuándo nos da luz la confesión de fe del pacto de gracia? Excelente. De hecho, la confesión dice, además, el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor. Cae el hombre de su condición, falla en el pacto de obras y entra el pacto de gracia. ¿Ok? Y ese pacto de gracia tiene allí podemos decir, su inicio. Pero el pacto de redención tiene su inicio en la eternidad. ¿Cómo es eso? No sé, pero fue en la eternidad. En la eternidad, entre el Padre y el Hijo, acerca de la redención de los escogidos. Vean que es una transacción federal y eterna. Y vamos a ver entonces si ese pacto de redención, yo le estoy poniendo nombre a la transacción federal y eterna, le estoy llamando pacto de redención, tiene los requisitos o las pautas que nosotros hemos aprendido acerca de que es un pacto. Un pacto está conformado ¿por qué? Ajá. Ajá, ¿vuelvo a repetir? Sujetos, condiciones y promesas. Excelente. Vamos a ver si tiene sujetos ese pacto que yo he llamado pacto de redención. Si tiene las condiciones y si tiene la promesa. Esa promesa, podríamos llamarlo, que lo hemos llamado en otro momento también, recompensa. Acerca de la redención de los escogidos. Vemos 4 cosas importantes en este pacto de redención. Ese pacto de redención, vemos que es la base del pacto de gracia, es lo que dice la confesión, es la base del pacto de gracia. ¿Dónde va la base? Imagínense que está construyendo un edificio, construye su edificio y arriba pone la base. No, ¿verdad? ¿Dónde está la base? ¿Verdad? Encuentra su fundamento. Está fundamentado el pacto de gracia en el pacto de redención. El pacto de gracia, que tiene connotaciones históricas, está fundamentado en un pacto eterno que se hizo en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Entonces, esto implica que la redención de los escogidos ya estaba en la mente de Dios antes que nosotros os empezara a revelar el pacto de gracia. Volvemos a confirmar la doctrina de que Dios decretó todas las cosas en la eternidad. Dios decretó todas las cosas en la eternidad. ¿Y cómo? Bueno, vemos que hizo un pacto de redención y se expresó, esa fue la base para el pacto de gracia, el que hemos venido explicando durante todos estas semanas pasadas. Pero en segundo lugar, es un pacto hecho en la eternidad, como ya les he mencionado. En tercer lugar, es una transacción entre el Padre y el Hijo. Y esto es importante. Alguno preguntará, hermano, entonces, ¿por qué tú pusiste como un sinónimo
de pacto de redención, el pacto intratrinitario, si aquí están dos personas de la Trinidad nada más. Bueno, porque cuando hablamos de la transacción entre el Padre y el Hijo, incluimos el Espíritu Santo, que fue el vicario o representante de Cristo en la tierra cuando Cristo ascendió a los cielos. Entonces, la Trinidad envuelta, y específicamente cuando hablamos de la administración de la salvación, el Padre y el Hijo hicieron un acuerdo para redimir, donde el Espíritu Santo iba a aplicar esa redención en el pueblo de Dios. Entonces, aunque digo, es una transacción entre el Padre y el Hijo, está incluido el Espíritu Santo, que es el vicario, el representante de Cristo cuando asciende a los cielos. Y en cuarto lugar, fue un acuerdo sobre la redención de los escogidos. El pacto de la redención lógicamente se presenta antes del pacto de gracia, ya que es el acuerdo previo, pero ambos juntos, estos pactos logran la redención de los escogidos. El pacto de redención es entre el Padre y el Hijo, mientras que el pacto de gracia es entre ¿quién? El Padre. El pacto de gracia es entre el Padre y la iglesia y sus escogidos. Si nosotros vemos esto desde la perspectiva de Cristo, el pacto de redención era la transacción voluntaria, arreglo o contrato con el Padre por el cual Cristo cumpliría los términos del pacto de las obras en nombre de los elegidos. Cristo viene voluntariamente, se pone de acuerdo con el Padre y dice: yo voy a cumplir todo lo necesario o todo lo que tiene que ver con el pacto de obras para el bien de los elegidos. Eso es lo que dice Cristo. Y a los elegidos se les acredita la perfecta obediencia de Cristo por medio del pacto de gracia. ¿Cómo se le acredita la perfecta obediencia de Cristo a los elegidos? Por medio del pacto de gracia. Él cumple perfectamente todas las estipulaciones de los pactos, como ya he dicho. Entonces, ¿qué hace Cristo? En la eternidad voluntariamente decide cumplir con ese pacto de obra para el bien del pueblo de Dios. Es algo voluntario. Hermano, y entonces, está bien, está muy bonito lo que dice, y vamos a revisar en la Biblia, vamos pues. Salmo 110, 4, otro que busque Efesios 3, 1, 3, 11, y otro que busque 2 de Timoteo 1, 9. Salmo 110, 4, ya lo conocemos. Alguien que lo lea, por favor. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Perfecto. Allí el Señor jura con aquel que habría de ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es un salmo mesiánico, hace referencia a Cristo, y vemos como inspirado David dice o enseña que Dios juró y no se arrepentirá. Eso es una característica de los juramentos, algo que dice: yo lo haré sí o sí, porque soy Dios, no me arrepentiré de eso. Y en este caso juró que él era sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hemos aprendido que el oficio sacerdotal de Cristo fue un oficio que tiene que ver que tuvo que ver para alcanzar la redención de los escogidos. Es por eso que podemos decir que en la eternidad Dios hizo un juramento con Cristo de que iba a ser el redentor de los escogidos. Y esa es la idea que presenta también el Salmo 110, 4. ¿Sí? ¿Entendiste ahora? Ay, ¿cómo no? Ok. Sí, entonces, un acuerdo sobre la redención de los escogidos en la eternidad, y eso es lo que nos señala también el Salmo 110, 4. ¿Qué dice Efesios 1, del 3 al 11? Que por revelación me fue declarado el testigo, como antes lo he escrito brevemente. No, capítulo 1, versículos 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo, según nos escogió en
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense que una de las cosas que deja claro este pasaje es el hecho de la voluntad, la iniciativa. Es algo que el Señor quiso, no fue forzado. Así le plació hacerlo. Alcanzar la salvación de los escogidos. Perfecto. ¿En quién alcanza la salvación de los escogidos? ¿En quién la alcanza? En Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia. Tenemos redención en la sangre de Cristo, el perdón de pecado, no en otro. Él nos redime por las riquezas de su gracia. ¿Y cómo lo manifestó esa verdad, esa salvación? Dándonos a conocer, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Fíjense que es algo que el misterio, como habíamos dicho en la teología paulina, tiene que ver con algo que ha sido revelado no completamente. Poquita luz, esto se ve así un poquito aquí, después poco a poco, paulatinamente se va mostrando hasta revelarse por completo. Y eso es lo que es la idea que presenta. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué hizo con ese misterio? Nos los dio a conocer. Perfecto. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo nuevamente, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación, administración, podríamos cambiarlo, la administración de los tiempos. Así las cosas que están en los cielos como lo que están en la tierra. Y en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito. Hablamos otra vez del propósito de Dios de redención, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, en ese pasaje vemos cómo fue en la eternidad, antes de la fundación del mundo, que Dios acordó con su Hijo, os dijo, que iba a salvar a su pueblo a través de Cristo. Dios dijo, antes de la fundación del mundo, que iba a salvar a los escogidos a través de Cristo por su beneplácito. Así le plació. ¿Qué dice segunda de Tito 1:9? Sí. Perdóname, varón. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La pregunta allí es, ¿cuándo nos fue dada esa gracia a nosotros? Antes de los tiempos. Los tiempos habla del tiempo es como una idea que comunica antes de la historia. La historia está marcada por el tiempo, eventos, horas, días, semanas, años. Esos son los tiempos. Está marcada por eventos, la historia. Pero antes de los tiempos, cuando no había historia, cuando no se medía el tiempo, como se mide ahora, en la eternidad, nos fue dada ¿qué? ¿Qué nos fue dada? Gracia. ¿En quién? Porque ese pasaje detalla en quién. En Cristo Jesús. Por eso es que nosotros concordamos con los teólogos de la confesión en decir que fue un acuerdo sobre la redención de los escogidos entre Dios y el Hijo en la eternidad. Tenemos estas características entonces, o estos aspectos de la transacción del pacto de redención, en la base del pacto de gracia,
¿Por qué? Porque ellos planificaron y tuvieron un acuerdo, una transacción federal, un pacto de redención en la eternidad, y ese pacto de redención sirve como base para el pacto de gracia. En segundo lugar, es un pacto hecho en la eternidad, fuera del tiempo. Tiene sentido porque se trata de un pacto intratrinitario entre la deidad. No está sujeto al tiempo. Es una transacción entre el Padre y el Hijo y fue un acuerdo sobre la redención de los escogidos. Quizá para dar a entender un poco más esto. Si no existiese un acuerdo entre el Padre y el Hijo, entre la Trinidad, en la eternidad para salvar, y ese no hubiese sido su voluntad, el pacto de gracia no hubiese podido ser, no tendría sentido, porque está fundamentado en el pacto de redención, en el acuerdo que la Trinidad, que Dios mismo hizo entre sí para salvar a un pueblo. Si Dios no hubiese acordado salvar a los elegidos, ni que le llame pacto de gracia, ni pacto de obra, ni lo que sea, esa salvación de los escogidos no hubiese podido llevarse a cabo. Por eso es que tiene la salvación, la redención tiene su origen ¿en dónde? En el hombre, en las buenas obras, en el amor de Dios por su creación. Tiene su origen en Dios mismo, en su gloria, y que Él en su voluntad lo acordó así. ¿Sí le tomamos sentido entonces al pacto de redención? La salvación, la redención tiene su origen absolutamente en Dios y nada más. Dios lo dijo así, lo estableció así y lo cumplió así. Es su voluntad, Él quiso hacerlo. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con su gloria. Por eso es que cuando hablamos del pacto de redención, vemos que los sujetos están definidos en la Trinidad, como ya expliqué brevemente. En segundo lugar, hay unas disposiciones vinculantes. El plan de redención, el Hijo iba a cumplir su parte, el Padre iba a cumplir su parte. Y en tercer lugar, hay una promesa de una bendición que es la gloria de Dios en la salvación del hombre. Como la salvación, la redención, el pacto de gracia tienen su origen o está fundamentado en el pacto de redención, podemos decir que el origen de la salvación y de la redención es solamente en el Padre para traer gloria así. Es decir, que Dios permite aún la caída, lo decreta, lo establece, se relaciona con las personas por pactos para salvar a un pueblo y traer gloria así. Él entendió que lo que le iba a dar más gloria en su sabiduría eterna es salvar y mostrar su gracia, su misericordia en la salvación de los pecadores. Fíjense que el origen está en Dios. Tiene sentido entonces cuando el salmista en el Salmo 23 dice que hace o beneficia a su pueblo por amor a ¿quién? A Él mismo, a su nombre. Y eso es una verdad que está marcada en la Biblia. Dios hace todo para su gloria, por amor a su nombre, para preservar su fama. Todo. Y todo lo permite para eso. Inclusive la redención de uno de los escogidos tiene el origen Dios para la gloria de Dios. Pastor, pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Dios decidió traer gloria a su nombre a través de amar al mundo y mostrar su amor abnegado e incondicional a pecadores. Dios decidió mostrar su gloria, su amor a sí mismo a través de amar a hombres pecadores y alcanzar su redención en Cristo y mostrar gracia al mundo entero. Eso fue lo que Dios hace. ¿Dónde comienza entonces el plan de redención? El pacto de gracia, ¿dónde tiene su origen? En Dios. ¿Y dónde termina? ¿Para qué es? Para Él, termina en Él. De cabo a rabo, de principio a fin, tiene que ver con la voluntad gloriosa de Dios para exaltarse y traer gloria a su nombre a través de la salvación del hombre. Plan de redención. Por eso es que tenemos entonces el fundamento del pacto de gracia
en aquella transacción que hizo Dios o Dios Padre con Dios Hijo. Cuando hablamos de la Trinidad, ya lo expliqué, pero lo vuelvo a mencionar brevemente, está incluido el Espíritu Santo, aunque la confesión y aquellos pasajes nos hablan del Padre y el Hijo. Pero si nosotros buscamos brevemente Efesios capítulo 1, vemos cómo el Espíritu Santo también está involucrado en eso. Dice el versículo 12, ya leímos del 3 al 11, Efesios 1 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, es lo que estamos diciendo ahora mismo, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ese misterio que antes estaba oculto, y habiendo creído en Él, fíjense, está la relación vinculante, la condición, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es una de sus funciones? Ser las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La garantía. Vemos cómo está incluido el Espíritu Santo y por eso que hablamos de la Trinidad en la eternidad haciendo un pacto de redención. Pero debemos preguntarnos cuáles son esas disposiciones vinculantes, cuál era la responsabilidad de cada quien. Y la Biblia nos habla de esa responsabilidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para llevar a cabo el plan de redención a través del pacto de gracia. Pacto de redención es un pacto entre Dios, el pacto de gracia entre Dios y su iglesia. ¿Sí? Para llegar de Dios, conectar a Dios con su iglesia y a través de salvar Dios a su iglesia, traer gloria a la Trinidad, a Dios mismo. Veamos entonces uno a uno. Cada persona de la Trinidad de la redención, cada persona de la Trinidad en la redención tiene un rol, un papel. El Padre, Juan 17:2, ¿quién lo busca? Estén allí activos con la Biblia rápidamente porque vamos a revisar unos cuantos, pasajitos. Ok, mi hermana, pregunto, ¿a quiénes le va a dar vida eterna a Cristo? Según el pasaje. Según el pasaje. ¿A quiénes va a dar vida eterna a Cristo? Exactamente, a los que el Padre le dio. ¿Quién le dio ese pueblo a Cristo? El Padre. Dios le dio al Hijo un pueblo para redimir. Uno de los trabajos del Padre o de sus roles en la salvación, en el plan de redención, es dar al Hijo un pueblo para redimir. Dios le dio ese pueblo a Cristo. Yo lo voy a escoger, dijo el Padre, y te lo voy a dar. Tiene sentido lo que dice Juan, que a lo que tú me diste, yo no perdí ninguno, con excepción al hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. ¿Y ese hijo de perdición era? Pero, por eso es que Cristo dice que los que a mí vienen es porque el Padre me los trajo hacia mí y yo no los he hecho, porque Dios le dio un pueblo para redimir al Hijo. ¿Ok? En segundo lugar, vemos que el Padre enviaría, comisionaría. Cristo sería el apóstol del Padre, el enviado del Padre. Juan 3:16 lo sabemos, busquen Hechos 2:23, porfa. ¿Sí? A este, entregado por el
extrañado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Le diste y mataste por manos de inicuos crucificándolo. Ok, este está hablando de Cristo, que fue muerto en mano de inicuos y fue crucificado. Pero ¿quién lo entregó a ellos, a esos inicuos? ¿Quién entregó a Jesús a esos inicuos? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Determinado consejo, algo que fue establecido, un consejo que fue dado. Así va a pasar. Dios enviaría al Hijo. Juan 3:16, ¿quién lo cita de memoria? Claro. Mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor al mundo enviando a su Hijo. Entonces el Padre envía al Hijo al mundo. En tercer lugar, Dios le prepara un cuerpo humano. Nos encontramos nuevamente en el misterio de la encarnación. Dios hecho carne. Para que Cristo pudiese venir como un enviado de Dios a redimir y derramar su sangre para inaugurar ese pacto de gracia, entonces era necesario que Él viniese como un hombre, como una cabeza federal, representante de la humanidad. Y debía venir como ángel. Debía ser un hombre. Entonces Dios le prepara un cuerpo humano, Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Ese tipo de sacrificio como antes no quiso. Pero Dios dijo, Cristo dijo, me preparaste un cuerpo para que yo sí sea un sacrificio agradable a ti. ¿Están conmigo? Ayer estaba escuchando en la radio alguien, un varón ahí me imagino que era de una iglesia pentecostal, estaba hablando en contra del, ¿cómo era? De salvo siempre salvo. Y como que para que la gente no se le durmiera siempre decía, ¿están conmigo? Sonríe, Cristo te ama. ¿Están aquí? Y cosas de esa muletilla que siempre voy a tener que usarla con ustedes porque a veces lo veo disperso. Sonríe que Cristo te ama, está aquí, estamos aquí. Alábale que Él vive. Mi alma te alaba, Señor. Entonces, si quieren evitar eso, por favor, pongan su mirada aquí. Ok, le preparó un cuerpo humano. Hebreos 10 dice que, y me preparaste un cuerpo, para que al tener ese cuerpo humano, Él pudiese ser ese sacrificio, aquel cordero limpio y sin mancha, aquel que iba a ser el único que iba a ser olor fragante por la eternidad para Dios. Él no quería aquellos sacrificios, el de Cristo era el que quería. El Padre le preparó un cuerpo humano y en cuarto lugar, el Padre acepta como representante de su pueblo redimido, Hebreos 9:24, perdón. Porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora con nosotros ante Dios. Fíjese que vuelvo a leer fuerte. Porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Ok, había un santuario hecho de mano, un templo hecho de mano, pero ese templo, dice ese pasaje, que era figura del verdadero templo, que es estar delante de la presencia de Dios, pero no entró en ese templo hecho de mano, sino en el cielo mismo, delante de la presencia de Dios. Ese es el verdadero templo. Para presentarse ahora por nosotros. Cristo viene, nos representa y se presenta por el pueblo, por su pueblo, ante Dios. Él es el representante. Es decir, que es suficiente que Cristo estuviese en ese momento, no nosotros. Y es lo mejor porque Él es el que tiene los méritos necesarios para eso. Él nos representa delante del Padre. Él nos representa delante del Padre. ¿Cuándo? ¿Ahorita? No, por siempre. Porque fue el único que pudo alcanzar esos méritos.
y el cumplimiento de los pactos. Fino. Entonces, vemos cómo es nuestro representante o representante del pueblo redimido. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Aceptarlo. Sí, yo acepto esta ofrenda, yo acepto a Cristo como representante de ustedes. Nuestra cabeza representativa, recuerda que lo hemos dicho muchas veces, nuestra cabeza federal. Eso hablando del Padre, bueno, faltó otra, y le da toda autoridad. Busquen ese pasaje, por favor. ¿Quién lo lee, por favor? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok, fíjense que Cristo no habló en términos de que Él arrebató o poseyó en sí mismo la autoridad. Él dice que le fue dada. Toda autoridad me es dada en todos lados. En otras palabras, en el cosmos conocido, en el universo, toda autoridad me es dada. ¿Quién se la dio? El Padre. Darle toda la autoridad. Ok, Dios dijo, bueno, yo te voy a dar para que redimas al pueblo, la Trinidad, como cabeza de la Trinidad, enviar al Hijo, te envío, te preparo un cuerpo humano, te acepto que seas el representante, acepto tu ofrenda y te doy toda autoridad sobre el universo. He allí el trabajo del Padre. Hablando del Hijo, vemos que, dale toda de una vez, otra vez, ok. Gálatas 4:4, por favor, y otro que busque Hebreos 2:14, 18. Otro que tenga en la mano, por favor, Hebreos 10, del 7 al 9. Otro que tenga Filipenses 2:8 y otro Juan 17:2. Ok, el Hijo entonces tiene como rol en ese plan de redención venir como hombre y vivir bajo la ley mosaica. Vivir bajo la ley mosaica es decir que Él como hombre se sujetó al pacto de obras y a las condiciones o a las obras que Dios había puesto con anticipación. Vino como hombre y vivió bajo la ley mosaica. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, hablamos otra vez de la dispensación o de la administración de ese misterio. Se revela y viene Cristo, nacido de mujer, hombre y bajo la ley. Vivió bajo la ley. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos no lo vamos a leer, está muy largo, pero la idea que presenta es básicamente la misma. También el Hijo vino a someterse en perfecta obediencia a todos los mandamientos del Padre. Hebreos 10, 7, 9. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Él vino a hacer su voluntad. Todo lo que había revelado vino a hacer el Señor. Se sometió perfectamente en obediencia a los mandamientos del Padre. Incluso en aquello que Dios dijo: no quiero sacrificios, no quiero ofrendas como esas. Y Él dijo: ok, te voy a dar una mejor. Se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Sí entendieron eso? Yo había dicho: no, sacrificio y ofrenda por el pecado no quiero así. Ok, yo vengo y me ofrezco como esa verdadera ofrenda. Hizo la voluntad de Dios. Se sometió perfectamente en obediencia a todos los mandamientos del Padre. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. El trabajo del Hijo es humillarse. La deidad humillada en la segunda persona de la Trinidad. Se humilló para poder alcanzar redención en manos de los hombres. Imagínense eso. Dios
siendo golpeado, crucificado por hombres, por criaturas. No solamente en un estado de inocencia, sino condenados al infierno. Y también no perder a ninguno de lo que el Padre le dio, ya lo habíamos mencionado, Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. A ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces el hijo tenía que cumplir su responsabilidad de que no se le perdiera a ninguno de lo que el Padre le dio. Eso, el hijo desempeñando sus labores como sujeto del pacto de redención. Y algunos, bueno, hermano, ¿dónde está la muerte de Cristo? Que no hay, que eso era su papel. Bueno, está en la sujeción. Si ya no se haga como yo, sino que se haga su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en ese momento para Cristo? La cruz. Y tiene que ver también con la humillación. Como dice el contexto de Filipenses, habla de la muerte de Cristo también. Y no perder ninguno de los que el Padre le dio. Hermana. A ver si me logro explicar. En la parte de que él vivió la ley mosaica, me llama la atención también que también rompió con ella, en el sentido de que nunca ejerció sacerdocio en el templo humano, no entró al lugar santísimo, nada de eso, sino que una vez la Biblia nos dice que su plan fue morir fuera de la ciudad y todo eso, el plan de ellos. Entonces él cumplió la ley mosaica en la obediencia, pero nunca hubo una continuación en la carne, en lo humano, que él cumpliera, ¿no? Exactamente. Que no fue sacerdote, sumo sacerdote, ni entró nunca al lugar santísimo, sino que luego se rompió, y eso fue... Por dos cosas. Uno, tiene que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto habla de un nuevo sacerdocio, y ese es el sacerdocio según el orden, bueno, nuevo en revelación, pero eterno. Sacerdocio según el orden de Melquisedec, o sea que quiebra las expectativas, es un sacerdote también. Él cumplió como hombre, sí tuvo que ir a sus fiestas, toda la tradición, todas las costumbres, todos los rituales los cumple, pero hablando de él como persona y su oficio en el nuevo pacto, él es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Como no era de Aarón, podría hacer su sacrificio de la tribu de Judá, era rey y sacerdote, lo hizo en la cruz, pero ahora su sangre estaba sellando el nuevo pacto, ya, ahí, queda establecido e inaugurado en ese sentido el nuevo pacto, en Cristo, en el derramamiento de su sangre. Entonces, ese antiguo pacto que tenía que ver con la ley es ya, como dice Hebreo, ahora hecho un nuevo pacto y mejor. Como cuando se dice nuevo, es que el viejo es viejo y malo o no tan completo, y el nuevo es mejor. ¿Ves? En ese sentido. Perfecto, mi hermano. Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo tiene como responsabilidad facultar a Cristo para llevar a cabo su obra. Cuando estaba en el desierto, vemos cómo dice que el Espíritu le llevó, el Espíritu estaba con él, y el Espíritu era el que lo movía de un lugar a otro, y le facultó para llevar a cabo su obra. Es algo que el mismo Cristo y los autores de los evangelios reconocen. Imagínense, el Espíritu Santo de Dios facultando a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, para llevar a cabo su obra. Pero lo hace porque la segunda de la persona de la Trinidad en ese momento era hombre. ¿Sí? Tiene el trabajo de aplicar los beneficios de la obra redentora de Cristo sobre su pueblo. Busquen Hechos 1:33. Me equivoqué, entonces. Hechos 2:33. Hechos 2:33. ¿Sí? Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros creéis hoy. Entonces el Espíritu Santo derramó. ¿Qué es lo que estaba viendo y oyendo la gente ahí? ¿Qué episodio es ese? Predica Pedro en Pentecostés y empiezan a hablar en otros idiomas y empieza el Espíritu Santo a proclamar el Evangelio. Y lo facultó y faculta a su pueblo y le da los beneficios de esa obra redentora. Eso como conclusión,
Porque Juan 14, 16, 17 dice que Él también es el consolador que nos iba a recordar todas las cosas. Entonces Él aplica y también garantiza, como dice la tercera, que esa obra se cumple en nosotros. Él es el sello y la arra de la herencia. Y además Él santifica al creyente, que dice Juan 14, 26. ¿Para qué nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Dios dijo? ¿Para qué? Claro, para que nosotros lo cumplamos y podamos ser obedientes y caminar en santidad. Ven la obra del Espíritu Santo allí. Santifica al creyente, es el sello y la herencia, y la arra de la herencia de lo que tendríamos, nos asegura eso. Aplica los beneficios de la obra de redentora de Cristo sobre su pueblo y faculta a Cristo para llevar a cabo su obra. La Trinidad envuelta en un pacto de redención para alcanzar la salvación de los elegidos a través del pacto de gracia. ¿Sí? El Señor obrando. Cuando vemos que la multiforme sabiduría de Dios, su inescrutable conocimiento y sistematizamos todo esto, vemos que wow, de verdad que solamente Dios pudo haber orquestado todas estas cosas así y administrarlas así. El Señor sea bendito por siempre y le agradecemos por su salvación. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por bendecirnos, gracias por estar con nosotros. Te rogamos que nos sigas dando la capacidad de entender esto. A mí, sígueme dando, o ayúdame más, Señor, ayúdame mucho más, te lo ruego, para poder comunicar esto con claridad y sencillez, pero también de una manera concreta, profunda, que beneficie nuestras almas. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.